y su capacidad de señal es infinita, 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 infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Fibra óptica en Zona 3, 91.5 FM, y hoy hablaremos de mitos y realidades del mercado negro, además de los riesgos de las transacciones en Internet. Para esto nos acompaña Roberto Martínez, representante de Kaspersky Lab. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias. Acércate al micro, por favor. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, pues también nos acompaña Itzamna Padilla, él es profesional en informática. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias, buenas noches. Un gusto tenerlos aquí, sobre todo para tratar ese tema. Yo sé que ustedes son expertos en esto, han trabajado bastante, bastantes horas en estos temas. Y bueno, pues me gustaría que comenzáramos definiendo el mercado negro de Internet. ¿Existe? ¿Es una realidad o es un mito? Bueno, yo creo que cualquier forma de transacción que se pueda realizar de algún bien, cualquier operación en donde hay algún intercambio de ya sea económico o de algún producto o servicio que no pueda estar regulado o que no puede estar a todas luces legalmente definido, pues pudiera ser considerado como mercado negro. Entonces creo que Internet podría convertirse en un método ideal para poder hacer este tipo de operaciones, ¿no? Claro, entonces se puede dar a muchos niveles, sí, desde unas transacciones entre particulares, claro, peer-to-peer, o de una empresa, una organización ya más consolidada. Así es, definitivamente. Veíamos el caso de Silk Road, un portal de Internet que el FBI estuvo poniéndole ahí, siguiéndole la pista, sobre todo poniéndole el ojo desde hace ya un buen rato, hasta que pudo dar con el portal y tumbarlo, ¿no? De alguna manera lo sacó de circulación. Duró unos días, porque fueron días realmente. Así es. Cuando se lanzó la versión 2.0. ¿Se podría considerar como un marketplace del mercado negro? Pues sí, sería un sitio en este caso, bueno, que operaba no en una zona de Internet normal, sino operaba en lo que conocemos como Deep Web, que es una red a la cual se puede acceder solamente mediante programas que te permitan integrarte a una red anónima, como es Tor. Y de esta forma, bueno, es relativamente sencillo mantener cierto nivel de anonimato. Entonces, eso en muchos casos hace que este tipo de operaciones o este tipo de sitios puedan prevalecer durante mucho tiempo. Oye, Roberto, ¿y cómo se llevan a cabo las transacciones en este tipo de sitios? Que si ya de por sí es difícil el localizarlos, el tener la certeza de las operaciones que están realizando, sí. Bueno, pues se tiene que utilizar alguna moneda, ¿no? Un tipo de método de pago, claro, para poder realizar las transacciones. ¿Cuáles son estos métodos? Bueno, mira, históricamente en ocasiones se utilizan intermediarios financieros, es decir, difícilmente se hacen operaciones bancarias, por varios motivos. Una operación financiera en la cual interviene un banco es muy rastreable o es muy identificable. Entonces, por lo regular se usaban intermediarios, muchas veces de Europa del Este, que ellos ofrecían ese tipo de servicios. Una vez que aparecen monedas virtuales como Bitcoin, entonces se convierte en un método mucho más eficiente, porque a todas luces, bueno, es más anónimo, es más factible que tú puedas realizar una operación de manera directa y relativamente pudiera considerarse como un poco más seguro en cuanto a la forma como administras o manejas tus bitcoins, ¿no? Claro, entonces el Bitcoin se ha convertido como esa moneda electrónica que hacía falta para poder agilizar este comercio. Definitivamente, ha sido un factor que, digámoslo de cierta forma, no necesariamente el Bitcoin podría ser considerado solamente o exclusivamente para hacer este tipo de transacciones. Una persona común puede ser propietaria de Bitcoins y puede utilizarlos incluso en sitios legalmente establecidos, ¿no? Como lo platicábamos, son hoteles, como son incluso operaciones inmobiliarias que se ha estado viendo últimamente. Incluso ya había la iniciativa para instalar cajeros automáticos que te permitieran disponer, claro, ¿sí?, de este tipo de dinero virtual, vamos a llamarlo así. Pero ¿cómo está respaldado? Porque aquí surgen muchas dudas, ¿no? En el caso de los dólares, bueno, se suponía que tenían el patrón de cambio con el oro. Así es. Y muchos países pues se respaldan también con los bienes que producen, con el trabajo que generan. En este caso el Bitcoin, ¿qué lo respalda? Digamos que es una moneda que, si tú la analizas un poco a fondo, tiene características que pudieran ser consideradas como respaldo. Es decir, en el sentido de que se requiere un esfuerzo para poder generarlo,
Digo, aquí no estamos hablando de una mano de obra en donde la persona tenga que trabajar físicamente, pero sí necesitas, para poder generar la información necesaria para crear un Bitcoin, necesitas capacidad de tu equipo para que pueda procesar esa información. Es decir, no es tan sencillo como descargo el programa de internet y ya tengo 1000 Bitcoins y ya me hice rico. Claro. Tiene un costo, ¿no? En cuanto a energía eléctrica. Entonces, digamos que hoy día los dispositivos que se dedican a la generación de Bitcoins o a la minería, como se le llama, de Bitcoins, pues sí utilizan un esfuerzo, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la forma como la cual, digamos que se podría considerar una analogía de lo que conocemos como respaldo. Por otro lado, tenemos también el hecho de que se ha convertido en una opción interesante porque, por ejemplo, aquí no hay costos de operación, de transacciones, por así decirlo, ¿no? Tú puedes hacer una transferencia de Bitcoins de un lugar a otro, tú puedes pagar algo, y pues aquí no hay el tema de las comisiones, o aquí no hay el tema de cargos asociados, ¿no? Esa conversión, ¿no? de las monedas. Exactamente. Ahora, bueno, pues esto implica entonces muchas cosas, entre ellas que las transacciones en Internet, en algún momento en el futuro, si se consolida el Bitcoin, que veo que lo está haciendo, pues se va a poner prácticamente como la moneda oficial. ¿Podría llegar a suceder eso? Podría llegar. Mira, en ese sentido, mi perspectiva es desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista técnico. En este caso, habría que conocer también la opinión de, por ejemplo, de economistas, de gente que pudiera estar, digamos, involucrada en el comportamiento de las divisas, en la forma como a lo mejor esto pudiera convertirse tal vez en una burbuja, porque no sabemos si al final sea una burbuja que termine estallando. Sabemos que la generación de Bitcoins tiene un número finito para generar esos Bitcoins, es decir, no son ilimitados, entonces eso en algún momento pues puede influenciar el comportamiento del mercado. Al final estamos viendo ahorita una suerte de especulación, ¿no? Sí. ¿Tiene cerca de qué? ¿4 años? Cerca de 4 o 5 años, sí, exacto. Bueno, en ese tiempo ha habido muchas variaciones en su precio. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué estas variaciones? Mira, es como la regla que rige el mercado muchas veces en relación a la oferta y la demanda, definitivo. Y hay mucha especulación aquí. Por ejemplo, influyó mucho el costo del valor del Bitcoin en el mercado cuando se vino abajo el tema de Silk Road. El precio bajó muchísimo, después se incrementó. Entonces, dependiendo de ese tipo de comportamiento, se especula, y en base a esa especulación el valor del Bitcoin cambia. Por darte una cifra, tenemos registrado que en enero de este año el valor del Bitcoin era de $13. Platicábamos ahorita, llegó a estar hace unas semanas en $1,000. $1,000, y de ahorita, hecho, creo que la semana pasada. Así es, exactamente. Ahorita está en $434. Entonces, si te fijas, la variación pues es muy grande, la volatilidad es muy, muy grande. Entonces, hay muchos que pues dudan por el tema de la volatilidad precisamente, ¿no? O sea, tu dinero en un momento puede estar muy arriba y al rato pues prácticamente ya no tienes nada. Hemos sabido de casos de gente que, bueno, pues está convencida de esta moneda electrónica y hace un cambio de sus inversiones y lo pone en Bitcoin. Quizás no todo su capital, así es, pero ahí está especulando con el valor de esta moneda electrónica. ¿Qué tan segura es? Ustedes como profesionales, ¿cómo la catalogan, Itzana? De hecho, para complementar lo que decía Roberto, de cómo controlar la moneda de Bitcoin, por ejemplo, en algunos países ya como Alemania, Estados Unidos, la han estado oficializando, la quieren regular en el sentido de que no se preste a especulaciones en cuestión de lavado de dinero, por ejemplo. O sea, por el boom que está teniendo esta moneda, ya esos países de primer mundo están llegando a controlarla para que no se les salga. Pero ¿no era también una de sus virtudes el que no tuvieran esa posibilidad de controlar algún gobierno en particular? Claro. Realmente no sería, digamos, una regulación directa, porque la naturaleza del Bitcoin, para los radioescuchas más o menos que no están muy familiarizados con el tema, imagina que tú descargas un programa de internet, y ese programa de internet te va a generar algo como tu cartera electrónica. Es como tu lugar donde vas a guardar tu dinero, ¿no? Y a la vez puedes descargar tú los programas que se van a encargar a través de la capacidad de tu equipo de empezar a generar información criptográfica en este caso para poder crear, por ejemplo, un Bitcoin. El tiempo que se va a llevar en crear ese Bitcoin va a depender de la capacidad de tu equipo, el tiempo que lo dejes ahí y qué tanto lo pongas a trabajar, ¿no? ¿Qué sucede?
ese Bitcoin, por lo pronto, no va a estar almacenado en un banco, no va a estar monitoreado por nadie, simplemente tú lo tienes, está identificado contigo a través de un número único, un valor único que nadie más va a tener, y tú lo vas a proteger con una contraseña y lo vas a tener guardado. Esa información tú la puedes respaldar y ahí están tus Bitcoins. En el momento en que tú los quieras intercambiar, ya sea por algún bien, servicio, o con algún operador que en un momento dado te pueda ofrecer, a lo mejor convertirlo en dinero físico, en ese momento la transacción se hace directamente. Entonces no existe una regulación al 100% como tal, pero como dice Isamna, el hecho de que se reconozca oficialmente, por así decirlo, en el mercado, pues termina como haciendo que esto sea algo que se tome como algo fuera de control. Tú sabes que esto es de percepciones, entonces la percepción cuenta mucho. No, sí, en la economía normal, es cuestión de percepciones y de ahí vienen crisis, ¿no? De ahí se desata pánico, etcétera. Exacto. Ahora imagínense con una moneda electrónica, lo novedoso, etcétera. Así es. Bueno, es un tema un tanto complejo, pero vamos a seguir hablando acerca de él y les invitamos a que participen a través del 3122-4200, 3122-4266. Regresamos después de esta pausa.